Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos, por mayor reverencia, qué bueno que nos podamos poner de pie, las personas que puedan, porque los que están enfermos pues se pueden quedar sentados. Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer los versos del 8 al 11. Hoy vamos a leer esta porción bíblica. Solo son 4 versículos, pero qué gran contenido hay en estos 4 versículos. Dice así la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién es el ángel que nos han enseñado a nosotros? De las 7 iglesias siempre comienza así. El mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis comienza: escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es? El pastor. En pocas palabras, escribe al pastor de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el primero y el postrero, el que vivió y el que murió pero vivió? Jesucristo, pocas palabras. Y mira el mensaje de Jesús. Yo conozco tus obras, tu tribulación, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada a lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pueden tomar asiento, hermanos. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, recuerden que el capítulo 2 comienza un mensaje para 7 iglesias. Es muy conocido eso, los mensajes, 7 iglesias de Apocalipsis, ¿no? Y solo 2 iglesias, esta, la de Esmirna y la de Filadelfia, el Señor no amonesta a esas iglesias, el Señor no les reprende por su pecado, ni les advierte, sino que tanto la iglesia de Esmirna como de Filadelfia, antes Dios les da palabra de ánimos, Dios les da palabra de esperanzas. Qué lindo cuando Dios no tiene nada que decirle a uno, nada de malo, sino que antes le da palabras de ¿qué? De ánimo, de fortaleza, de esperanza. Pero para que el Señor no nos advierta o no nos reprenda por nuestros pecados, es porque tal vez estamos haciendo bien las cosas. Es porque espiritualmente en la iglesia de Esmirna estaba bien. Y nos hacemos una pregunta: ¿por qué será que la iglesia de Esmirna tenía una salud espiritual tan buena que Dios no tuvo que reprenderles ni exhortarles? El pueblo, la iglesia ahí de Esmirna, fue una ciudad donde los cristianos estaban pasando por una situación muy difícil de sufrimiento, una oposición tenaz. Ahí mismo lo dice, que los judíos se levantaron en contra de los cristianos de esa ciudad. Hubo persecución. Y usted y yo sabemos que cuando hay persecución y oposición al cristianismo, hay pobreza. También había expropiación de sus bienes. Eso es lo que pasaba allí en Esmirna. Pero el pueblo cristiano allí de Esmirna tuvo una actitud muy buena ante el sufrimiento. Eran cristianos que estaban dispuestos a pagar el precio por seguir a Cristo hasta el final. La iglesia de Esmirna fue una iglesia probada. No sé si se les viene algo en la mente cuando le dicen a usted: vamos a hacerle una prueba o vamos a hacerle un examen. ¿Se acuerda cuando estábamos en el colegio o en la escuela o en la universidad?
¿Para qué nos hacen un examen? Para medir el conocimiento que tienen los estudiantes. La iglesia de Esmirna fue probada por Dios, pero salieron ¿qué? Vencedores. Cuando uno está pasando por una situación difícil, cuando uno está pasando por una situación de sufrimiento, es muy difícil. Y les cuento algo, esta es una de las primeras causas del por qué muchas personas se apartan de los caminos de Dios. Cuando pasan por el sufrimiento, no aguantan, se apartan de Dios. En cambio, la iglesia de Esmirna fue totalmente diferente. Pese al peso del sufrimiento, ellos permanecieron firmes. Y cuando un cristiano pasa por la prueba, por la dificultad, por el sufrimiento, por el dolor, y le es fiel a Dios, es porque esa fe es genuina. Es porque esa fe a Dios le agrada. ¿Cuántos de los de acá estamos pasando tal vez por algún sufrimiento? Si levantáramos la mano, yo diría que el 80% no está sufriendo en nada, pero el otro 20% sí. Hay personas que sufren mucho. Esta semana estuve visitando a una hermana que tiene un problema en los pies, muy hinchados. Ella dice: pastor, si usted supiera cómo me duelen esos pies, de día, de noche, no me deja dormir. Es como si mis pies estuvieran en agua hervida, me arden todo el día. Cuando una persona está postrada en una cama con un dolor tan fuerte que no lo quita ningún medicamento. Una esposa que sufre porque su esposo la abandonó. Unos padres que sufren porque su hijo ha muerto, su hija ha muerto. Pues este mensaje es para estas personas, para aquellos que están pasando por una situación difícil. Yo casi no predico esta clase de temas, pero como pastor necesito dar estos mensajes, porque mucho pueblo de Dios está sufriendo, mucho pueblo de Dios está en la pobreza, está en la necesidad, tiene un dolor, una enfermedad incurable y padece un sufrimiento día y noche. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando pasemos por el sufrimiento? ¿Qué hacer cuando estemos pasando por el sufrimiento? Pues ese es el tema de hoy. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, quiero ahí resaltar el primer punto. O resaltar la primera frase. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién me está manejando el video? Por favor. Estamos en el versículo 8, el primer punto. Bueno, esperemos, yo no tengo afán. Eso. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Qué tarjeta de presentación es esa, no? Es como cuando alguien le dice a uno y le muestra el carnet: mira, yo soy un doctor, un cirujano, yo soy un ingeniero, yo tengo un doctorado, yo tengo una maestría. Esa es la carta de presentación del Señor Jesucristo. ¿Usted sabía que este texto es único en la Biblia? Analicemos eso, el primero y el postrero. ¿Se le viene a la mente algo? Que Él es el alfa, la omega, el principio y
y el fin. Cuando él dice el primero, está diciendo que Jesucristo fue el que inició la historia para que la historia de la humanidad comenzara con la creación. Pero cuando él dice que también él es el postrero, significa que él es el que le va a poner fin a esta historia humana con su segunda venida. Yo creo que esa frase nos debe de animar a usted y a mí. Dios es el que controla la historia de la humanidad. No importa por lo que estás pasando, no importa por lo que vas a pasar en un futuro, ten esa confianza, que el que tiene el control sobre todo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Que Dios es el que controla todas las circunstancias. A veces creemos que Dios no es el que gobierna, ¿cierto que sí? A veces pasamos por situaciones tan duras que uno dice, ¿quién es el que está gobernando acá? Pues, ¿Dios o el enemigo? Pero Dios nos está diciendo lo contrario. Yo soy el que gobierna. La segunda frase que está ahí dice, estuvo muerto y vivió. ¿Qué se le viene a la mente con esa frase? ¿Quiere decir que Jesucristo venció qué? La muerte. Y nos da la confianza que aunque estemos sufriendo y muramos, no importa, vamos a vivir nuevamente ¿con quién? Con Cristo. Nuestros enemigos nos pueden matar. Recuerde que Esmirna los cristianos de Esmirna los estaban persiguiendo. Muchos estaban en la cárcel. A muchos los mataban, los quemaban en hogueras. Entonces, mira lo que Jesús le está diciendo acá. Tus enemigos te pueden matar. O la enfermedad que tienes te puede matar. Te puede quitar la vida. Pero nadie podrá quitarte la esperanza de la vida eterna. Amén, hermanos. La segunda frase que quiero resaltar está en el verso 9. Y resalté ahí unas frases, dice, yo conozco. ¿Quién está diciendo eso? Nuestro Señor Jesucristo. Te está diciendo a ti, yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu pobreza. Y yo conozco las blasfemias que dicen de ti. Busqué la palabra blasfemia ahí en griego y significa calumnias, significa chismes, cosas que se inventan de uno. Ustedes sabían que los cristianos fueron objeto de murmuración. Una murmuración o un chisme que se propagó era que cuando los cristianos tomaban Santa Cena, como decían, la sangre y el cuerpo de Cristo, la gente del mundo no entendía eso. Entonces decían de que allá sacrificaban niños y que se tomaban la sangre de los niños, ¿cierto? Entonces, mira cómo el pueblo allá de Esmirna, Dios dice, yo conozco que están pasando por tribulación, yo conozco que están pasando por la pobreza, y yo conozco que están hablando cosas de ti que no son. Yo conozco. ¿A usted no lo llena de gozo eso? Saber que Dios conoce por la situación que usted y yo estamos pasando, pero no es un conocimiento informativo nomás, como a veces, muchas veces nosotros tenemos un conocimiento de que aquel está sin empleo, pero no hacemos nada. Dios no es así, no es un solo conocimiento informativo, sino que el conocimiento que tiene Cristo es un conocimiento experimental y vivencial. ¿Cómo así que experimental y vivencial? Isaías 63:9, hablando de Cristo, dice, en toda angustia de ellos, Él fue ¿qué? Angustiado. ¿Sabe qué significa esa frase? Que en la angustia que usted y yo padecemos como hijos de Dios, Dios también
se angustia juntamente conmigo. Es decir, Dios nos comprende. Dios se identifica con tu dolor. Dios se identifica por la situación que estás pasando. Yo conozco tu tribulación, tu pobreza, la blasfemia que hablan de ti. Aquí vemos a un Cristo que tiene un conocimiento, pero que un conocimiento no se va a quedar con las manos cruzadas, sino que es un conocimiento con misericordia y con gracia. Amén, hermanos. Tal vez nosotros estamos pasando por la misma situación. ¿Qué tal si me regresan otra vez al texto anterior? Pero estos textos nos advierten y nos dicen, no te desanimes. Estás pasando por una situación difícil. Tal vez lo tuyo no es que te están persiguiendo, ni tampoco lo tuyo sea que sea pobreza, o tal vez lo tuyo no sea que estén hablando mal de ti. Pero creo que ese texto lo podemos aplicar a nosotros, a toda clase de sufrimiento. Ahí no está el cáncer, pero Dios dice, yo conozco que tienes cáncer. Ahí no está el desempleo, y Dios te dice, yo conozco que estás desempleado. Ahí no está de que tu esposo se fue con otra, pero Dios te está diciendo, mira, yo conozco eso. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Pero otra frase, mira lo que está en paréntesis. Los de Esmirna decían, yo soy pobre. Pero Dios dice en su mensaje, no, ustedes no son pobres. ¿Ustedes son qué? Ricos. Qué contradicción, ¿no? Eran pobres, pero eran ricos en el Señor. El verso 10. Quiero resaltar ahí otra frase. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. El diablo. Según ese texto, el origen y la fuente del sufrimiento de la iglesia de Esmirna, ¿quién era? El diablo. El origen del sufrimiento de la iglesia de Esmirna era el diablo. Y recuerdan de que en la Biblia dice que Satanás es nuestro ¿qué? Nuestro adversario. Satanás es nuestro enemigo. Él siempre se va a oponer a nosotros como cristianos. Voy a hacer una pregunta. Entonces, según ese texto, ¿el diablo es el origen de todo sufrimiento? No, de todo no. Pero qué bueno tener eso claro, de que el diablo sí en algunos sufrimientos la culpa es de él. Porque es que a veces le echamos la culpa a Dios de todo, ¿o no? Por eso es que se apartan de los caminos de Dios, porque le echan la culpa a Dios de todo sufrimiento. Y aquí Dios nos está diciendo, no soy yo, es el diablo. Pero tampoco al diablo, tampoco hay que echarle la culpa de toda clase de sufrimiento. Porque a veces hay sufrimientos que nosotros mismos, ¿qué? No lo causamos. Vámonos, Apocalipsis 2:10. No temas en nada. Pero lo que sigue sí me sorprendió. Porque uno si está sufriendo, uno que espera de parte de Dios, que Dios le hable a uno. Te voy a sacar del sufrimiento, te voy a dar paz. Eres pobre, te voy a dar prosperidad, te voy a dar tranquilidad. ¿Cierto que uno espera eso? Pero mira, el Señor le dijo otra cosa. El Señor dijo, mira, le dijo a la iglesia, pilas con lo que vas a padecer. Uy, Dios, ¿qué diría la Esmirna? Más. Y está diciendo,
Y muchos de ustedes van a ir, ¿qué? A la cárcel. Y ustedes van a tener tribulación por un tiempo determinado. En pocas palabras, el mensaje de Dios a la iglesia de Esmirna es: las cosas antes de mejorar, ¿antes qué? Van a empeorar. ¿Cómo se siente usted cuando recibe un mensaje así de parte de Dios? El ánimo se va al piso, ¿no? Porque yo creo que el pueblo de Esmirna, la iglesia cristiana de Esmirna, esperaba paz, prosperidad, que hablaran bien de ellos, que no querían sufrir más, no querían ir a la cárcel, querían tener riquezas, querían tener casas lujosas, automóviles lujosos, comodidades, porque eso es lo que usted y yo queremos. No queremos que Dios nos diga que vamos a seguir padeciendo y que nos van a meter a la cárcel y que van a venir sobre nosotros tribulación. Lamentablemente, hermanos, esta es la forma como todo ser humano y aún los cristianos vemos la vida. Y creo que es una forma de ver la vida de una manera errónea. Y yo le he hecho mucha culpa a los pastores y a algunos líderes que dicen: si se entregas a Cristo vas a parar de sufrir. El Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar de una manera sobreabundante. No. Nosotros los pastores y líderes de la iglesia debemos de preparar la iglesia a sufrir. Vuelvo y repito, preparar la iglesia para que soporte el sufrimiento, para que soporte las dificultades. Mira lo que voy a decir: para que abrace el sufrimiento. Mire que casi no hay amenes. ¿Sabe por qué casi no hay amenes? Porque nosotros los cristianos no queremos sufrir. Si te ponen a elegir entre sufrimiento y comodidad, yo creo que nadie va a escoger ¿qué? El sufrimiento. Si usted y yo no estamos preparados para el sufrimiento, entonces vamos a ser tentados a alejarnos de Dios. Vamos a ser tentados a decir que el cristianismo no vale la pena. Pero si nosotros como pastores y líderes preparamos a la iglesia a saber afrontar el sufrimiento y las dificultades, entonces la iglesia no va a tener miedo, no va a tener temor, porque llegó el sufrimiento, la escasez, el dolor, la enfermedad. Hermanos, que no nos tome por sorpresa el sufrimiento. Y usted y yo debemos de estar preparados para cuando vengan esas cosas sobre nuestras vidas. El otro punto está en el verso 10, en el mismo verso 10, pero quiero resaltar una frase ahí que dice: no temas. Busqué esa frase en la Biblia y aparece muchas veces esa frase en la Biblia. Esa misma frase Dios se la dio a Abraham, ¿cierto? También se la dio a Agar cuando estaba en el desierto con su niño y no tenía nada que comer. Esa frase también se la dio Dios a Isaac, a José, a David, a Daniel, al pueblo de Israel, al apóstol Pablo. No temas. ¿Qué significa eso? Que no le temamos ¿qué? Al sufrimiento. ¿Y por qué no le hemos de temer al sufrimiento? Porque Dios ¿qué? Va a estar con nosotros. Porque Dios va a estar con nosotros. Todos estos días, yo no sé si le pasa a usted lo mismo que me pasa a mí. Yo siempre escucho noticias. A mediodía, cuando estoy almorzando, veo noticias. En la noche también, si me queda tiempo, las veo. Hay gente que no ve noticias, pero bueno, yo respeto eso. Pero
pero sí es mejor uno estar informado de lo que está pasando en Colombia y en el mundo y no taparnos los ojos ni los oídos a las realidades que estamos viendo. Pero a veces a mí en estos días me da miedo leer noticias o ver noticias. Pero según esta frase, el Señor nos está diciendo, no le tengas miedo a leer las noticias. Es que yo soy el primero y el último, el que estuvo vivo, el que murió, pero ahora vive. No temas. Esa frase Dios nos está asegurando de que el cristianismo no es para cobardes. ¿Usted sabía eso? Apocalipsis 21:8. Tal vez leemos de memoria ese texto, pero no le paramos atención a la primera frase. Sí, a mismo de una vez le aplicamos ese texto a los homicidas, a los fornicarios, a los hechiceros, idólatras, a los mentirosos, que ellos serán lanzados al lago de fuego, pero dejamos la primera, los cobardes. Ahí en griego la palabra cobarde son aquellos infieles que prefirieron negar a Cristo antes que enfrentar el sufrimiento. Esos son esos cobardes. La iglesia de Esmirna tenía que oír lo mismo que escuchó Abraham, lo mismo que escuchó Agar, lo mismo que escuchó Isaac, lo mismo que escuchó José, lo mismo que escuchó Daniel, lo mismo que escuchó el apóstol Pablo. No temas. El pueblo cristiano de Esmirna tenía que escuchar esas mismas frases. Y yo no sé qué tendrá esas frases, pero esas frases son mágicas. No temas. Que no lo diga un hombre, es que no lo está diciendo un hombre, lo está diciendo ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y si Él dice que no temamos, es porque es verdad. Es que Dios tiene todo bajo control. El versículo 10, quiero resaltar otra frase que para mí fue tal vez la mejor frase de estos 4 versículos. John, por favor, la coloca. Verso 10. La que sigue. 10 días. Mira este pastor, ¿y eso le llamó la atención a usted? Sí. Me llamó mucho la atención esa frase, 10 días. ¿Sabe por qué? Lean la frase. Tendrás tribulación solo por... ¿Qué significa eso? Que el sufrimiento algún día va a tener ¿qué? Un final. Que el sufrimiento algún día va a tener fecha de caducidad. Y esa frase también me dice a mí que algún día va a haber un día 11. Un día 11 donde yo ya no voy a tener ¿qué? ¿Ese qué? Ese sufrimiento. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Puede que el día 11 sea cuando usted esté en el reino de los cielos. Pero bueno, llegó el día 11 allá, ¿o no? Y el Señor Jesucristo no nos dijo que allá, y se ríen los hermanos, y allá no dice el Señor que allá no va a haber dolor, allá no va a haber sufrimiento, allá no va a haber llanto. Y ya vamos a terminar, por favor, en el verso 10. La última frase. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Dígame, ¿quién no conoce esa frase? Dígame qué cristiano que lleve 5, 10, 20 años en el Evangelio no ha dicho esa frase algún día. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Este es uno de los versículos más memorizados de la Biblia, pero lastimosamente es uno de los menos aplicados en la Biblia. Sé fiel hasta la muerte.
¿Y cuál es la promesa para los que son fieles hasta la muerte? La corona de vida. Ese es el premio, ese es el galardón. ¿Qué tal si yo me coloco la imagen de este hombre? Este es Policarpo. Este era el pastor de la iglesia de Esmirna, el que recibió esta carta. ¿Usted sabe cómo murió él? Él murió en la hoguera. Todo porque no quería postrarse ante el César y todo porque no quería renunciar a Cristo. Pero antes de morir, mira lo que Policarpo le dijo a las autoridades. ¿Qué tal si John me coloca por favor esa frase? Durante 86 años he sido el siervo de Cristo. Él no ha errado en mi contra nunca. ¿Cómo puedo yo blasfemar a mi rey, quien me salvó? Y mira lo que sigue diciendo. Me amenazan con fuego, que arde solo que brevemente. ¿Se acuerdan de los 10 días? Un fuego que solamente va a durar 10 días, brevemente. Y después de un corto tiempo se apaga. ¿Por qué ignoran el fuego del juicio venidero y el castigo eterno que está reservado para los impíos? Y mira cómo termina. Tremenda esa frase. ¿Pero por qué tardan? Vengan y hagan lo que quieran. Policarpo, el pastor de la iglesia de Esmirna, fue fiel hasta la muerte. Cuando yo estaba preparando este estudio, yo le decía a Dios, Dios, yo quiero tener esa fe cuando esté pasando por el sufrimiento. Yo quiero tener esa fe cuando esté pasando por el dolor. Y yo le pedía perdón a Dios, Dios, perdóname por esos momentos de cobardía que he tenido. Es esa fe la que usted y yo debemos de tener. Y si no tenemos esa fe de ser fiel hasta la muerte, entonces pidámosela a Dios, que Él nos la va a dar de una manera que sobreabundante. Amén. Ahí donde estás, vamos a inclinar nuestros ojos y vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por hablarnos, Dios mío, en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para que cuando venga el sufrimiento, Dios, lo podamos soportar y no tengamos temor, no tengamos miedo a afrontar cualquier sufrimiento, cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier situación adversa. Ayúdanos, Señor, a hacer lo más difícil, abrazar el sufrimiento con fe. Ayúdame, Dios mío, a creer que hay un día 10 donde se va a acabar mi aflicción. Va a haber un día 11 donde todo va a estar en paz. Ayúdame, oh Dios, a ser fiel hasta la muerte. Danos esa fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.